todo el poder político de Corea del Norte, y algunos conocen un poquito acerca de esto, no puede quebrar la fe de cientos de cristianos que están allí dispuestos primero a morir que negar su fe. Entonces, este mes vamos a orar por la iglesia perseguida. Pues usted va a llevar, al salir, pida usted un volante. Hay 8 diferentes países, y usted acuérdese de orar por la iglesia perseguida. No, el Señor bendice, guarda a los hermanos, guarda a los pastores, da fuerzas, provee recursos, etc. Como Dios guíe su corazón. Todo este mes es mes de oración por la iglesia perseguida, y en el Facebook, en el WhatsApp, estaremos enviando los muchos países que hoy día están sufriendo violencia. En Latinoamérica, en Colombia y en México hay iglesia perseguida. En Colombia y en México, aquí cerca. Bien, queridos hermanos, después de un sacudón, ¿no? Porque desde nuestra libertad, porque usted puede hacer lo que quiera, podemos pararnos donde sea y nadie nos dirá nada, no se insultará, pero a nadie lo van a meter preso, a nadie le van a quitar sus bienes, a nadie van a esclavizar por causa de su fe, a nadie nos van a matar por causa de nuestra fe. Pero a veces por tonteras, amados hermanos, nos alejamos del Señor, por insignificancias. Ay, hermanos, a veces yo digo, debería haber una pequeña persecución en nuestra patria. Ahí se filtraría y veríamos realmente quienes amamos al Señor, no por lo que nos da, sino por lo que es el Señor. Amén, hermanos. Volvamos entonces a nuestros temas que estamos tratando estos domingos, encuentros cercanos del mejor tipo. ¿Por qué? Porque estos encuentros nos permiten una transformación radical de vida. Estamos viendo algunos personajes bíblicos: a Adán, a Lot, a Moisés. La semana pasada vimos a Gedeón, y hoy día vamos a ver a otro personaje muy conocido por todos, creo, es David. Así que comencemos viendo el principio para ser guiados en todo lo que hoy día tenemos que compartir. Nuestros trasfondos personales, familiares o generacionales no son limitantes para ser usados por Dios. Nuevamente, nuestros líos tienen que ver con la percepción que tenemos de nuestros pasados o nuestros presentes. O sea, de dónde venimos, qué ha sido de nuestras vidas, qué nos ha pasado o qué hemos hecho en el pasado. Y asumimos de que producto de nuestro pasado, de los limitantes que tuvimos, de los sueños frustrados que no logramos, de los fracasos constantes que tenemos, asumimos de que pues nuestro valor está determinado por los fracasos que hemos tenido. Otros nos vemos con problemas que no entendemos. ¿Por qué me pasa esto siempre? ¿Por qué no salgo adelante? Pareciera que como que una nube negra nos seguiría a donde vamos, y donde tratamos de hacer algo, como que las cosas tienen un techo. ¿Y qué dice la palabra, amado hermano? La palabra nos va a enseñar en esta mañana que independiente de nuestros trasfondos, somos útiles en las manos de nuestro Dios. Y es por eso que Dios no nos usa en función de nuestros pasados o de nuestros presentes. El Señor le dice a Israel y nos habla a nosotros: cuídate de que tu corazón no se enorgullezca y te olvides del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿De dónde Dios sacó a Israel e hizo la nación que hoy día es? De la esclavitud. Ustedes hagan, los que les gusta googlear, los que les gusta buscar en internet, ¿cuál es el porcentaje de premios Nobel? Y muchas cosas que usted usa están hechas por judíos. Muchas cosas. Hasta los micrófonos que usamos.
ha sido invento judío. Es increíble. ¿Pero de dónde Dios lo sacó? De la esclavitud. O sea, su pasado no limitó el ser usado por Dios en el futuro. Entonces, en esta mañana, como les decía, vamos a ver a David y ver cómo Dios puede usar a alguien como David. Y si Dios puede usar a alguien como David, te puede usar a ti. Así que veamos un poquito el trasfondo para entender. Israel vivía una época donde se estableció la monarquía como sistema de gobierno. La Biblia enseña de que antes que se estableciera la monarquía, Dios gobernaba a través de unas personas llamados jueces. Era un gobierno directo de Dios. Lo que Dios le decía al juez, el juez hacía. Pero en esas monadas que todos tenemos, Israel miraba a su entorno, todo pueblo tenía rey y ellos no tenían rey. Todos tenían una corte, todo el aparato de gobierno alrededor de un trono, los príncipes, las fiestas, y se les antojó, queremos rey. Y Dios dijo, bueno, pues ya, vamos a darle un rey. Y Dios establece el sistema. Aunque el pueblo pidió, Dios le dio lo que le pidió, aunque no le fue tan bien en el futuro. ¿A quién escogió Dios? Porque fue Dios el que escogió a un Saúl, un hombre que comenzó muy bien. Cuando leemos la historia de Saúl, él comenzó muy bien. Él tuvo buenas acciones, fue obediente en gran manera en gran parte de su vida como rey. Sin embargo, comenzó poco a poco a desviarse con pequeñas desobediencias. Diríamos, para que nos entendamos, pequeños errores. Y poco a poco se fue desviando al punto que llegó un momento en que él hizo aquello que no le correspondía hacer. Se metió en terrenos que no le competían. Hizo algo totalmente indebido en una desobediencia abierta y completa al pueblo. Entonces, ¿qué hace Dios? Algún día estudiaremos a Saúl porque es interesante este personaje. Dios lo desecha como rey por despreciar la dirección divina. Entonces, como que las cosas están mal. Israel como nación está ganando batallas, está venciendo a los enemigos, pero para Dios la victoria externa no significa que uno pudiera estar bien internamente. Porque Israel seguía ganando batallas, pero Dios ya había desechado a Saúl. O sea, para Dios Saúl ya no era rey, aunque seguía en el poder, aunque seguía reinando, aunque seguía mandando y ordenando y tenía su ejército. Para Dios, Saúl ya no era rey de Israel. Qué interesante, amado hermano, que alguien pueda ejercer un cargo, una posición de autoridad sin el respaldo divino. ¿Se deja entender? Por eso lo más importante en nuestras vidas no es el lugar donde Dios nos pone, sino el respaldo de Dios donde estemos. Y eso es lo que le da pues, a la persona valor y autoridad delante de cualquiera. Sigamos viendo un poco del trasfondo del rey David. Su bisabuela se llamó Ruth y fue una mujer moabita. Y según la ley, ningún moabita podía ser parte del pueblo de Dios. Usted cuando lee el libro de Ruth, usted va a encontrar una historia de amor muy interesante, parece una novela, ¿no? Y es muy linda esa historia. Pero el asunto es que Ruth se casó con un judío cuando, según la ley, no debía casarse. Entonces, ¿qué tenía David en su sangre? En sus ancestros. Alguien que no merecía ser parte.
En la mentalidad judía era sangre mezclada. Un pasado o un trasfondo que en cierta medida, lo inhabilitaba. En segundo lugar, era el octavo y último hijo de Isaí. Cuando leemos el Salmo 51, esto solamente es un pensamiento, no decimos que sea así. Pero hay una expresión en el Salmo 51 que algunos consideran, que algunos le dan un sentido. En pecado me consiguió mi madre. Dando como que a entender que David había sido concebido de una manera nada santa. Y es por eso, tal vez, que David era el hijo menospreciado. A él lo mandaron a cuidar a las ovejas. Era un muchachito y lo mandaron a cuidar las ovejas, mientras los hermanos mayores, que se supone que son los que deben cuidar porque tienen fuerza, porque tienen talla, porque tienen experiencia frente a las dificultades que hay en el pastoreo en aquellos tiempos, lo mandan al muchachito. Como decir, allá tú. Hasta ahí estamos siguiendo. O sea, no tiene un pasado tan bonito. No tiene un pasado tan bonito y podemos hablar mucho más acerca de él, de hecho. Lo bueno que se menciona, a su padre no se le dice, de su padre no se dice nada. Pero sin embargo, en 2 salmos, él menciona a su mamá como una mujer sierva de Dios. Miren, qué interesante. Al papá David no menciona para nada a su padre en sus salmos, pero en 2 salmos menciona que su madre fue una mujer fiel. Miren, ¿cuánto puede marcar una mamá y un hijo? ¿Cuánto puede marcar una mamá de un varón? ¿Cuántas mamás tienen acá hijos varones? Mire lo que usted puede marcar. Puede marcar a los hijos con una marca indeleble. Entonces ahí está David, con estas características. Vamos a avanzar, porque hay algunas cosas más que quisiera compartir con ustedes. ¿Qué edad tenía David? 17 años aproximadamente. ¿Cuántos asumimos ahora 17 años? Ya es una edad donde muchos trabajan y todo hacen. Pero pensemos en aquellos años que la mayoría de edad recién se conseguía a los 30 años. O sea, si viviéramos en aquellos tiempos, nuestro DNI recién nos daría los 30 años. O sea, David, ¿qué sería? Un niño prácticamente. O sea, recién había sido reconocido como un ciudadano, sí, ¿no? A los 12 años y a los 17 años estaba jovencito. Y amado hermano, algunas veces pensamos que la edad es un limitante. Que la edad, ya sea para abajo o ya sea para arriba, porque algunos podemos pensar, no, es que yo tengo tantos años ya soy grande, ¿qué puedo hacer? No, amado hermano, la edad para nuestro Dios no es limitante. Allí los mayores deberíamos decir amén. Oye, hay pocos mayores acá, pues, disculpen, mis queridos hermanos. Dios lo llamó cuando tenía 17 años. Lo ungió como rey. Cuando, según la ley, un hombre podía servir a Dios o podía ser rey a partir de los 30 años. No, pareciera como que Dios se equivocó. ¿Cómo puede nombrar como rey, ungir como rey a un muchacho de 17 años? Uno dice, ¿qué experiencia tiene? ¿Qué puede saber de la vida? Uno dice, no, un muchachito. Como decíamos antes, a los mayores podemos recordar, ni los mocos se saben limpiar.
¿Cuántos escucharon eso de sus padres? ¿Y cuántos dijeron a sus hijos? También. Así está David. Entonces uno se pone a preguntar, ¿por qué Dios hace esto? Y podríamos ver que Dios elige a hombres mayores o a hombres jóvenes. ¿Por qué Dios elige? ¿Por qué Dios se encuentra con personas que desde la perspectiva natural dicen, ¿qué puede hacer esta persona? ¿Qué puede hacer este hombre o esta mujer, este chiquillo o esta chiquilla? O este hermano mayor o esta hermana mayor. ¿Qué puede hacer? Miren, amados hermanos, la razón es muy simple. Tenía el corazón dispuesto para agradar a Dios. Dios dijo, he elegido un rey conforme a mi corazón. El ser conforme al corazón no significa que uno es perfecto, o que uno nunca va a fallar, o que nunca va a pecar, y que es, ya pues la perita de la torta. No, amado hermano, el ser conforme al corazón es ser enseñable, ser moldeable por Dios. El dejarnos que Dios forme nuestras vidas. ¿Todavía usan la plastilina en los colegios? Sí. Sí, bueno. Disculpen mi ignorancia de hace años que ya no veo niños pequeños y mis hijos tan grandes. Pero la plastilina, ¿qué se puede hacer con la plastilina? Lo que uno quiere. La plastilina es moldeable y uno le da la forma que la imaginación quiere. Y si estás ocioso, estás haciendo bolitas, pero si estás un poco ocupado, comienzas a hacer tus figuritas para desestresarte, qué sé yo. Pero el asunto está que la plastilina se deja moldear por una persona. Y cuando la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios, está diciéndonos eso. Que su corazón era moldeable, que su corazón estaba dispuesto a dejarse tratar por Dios. De tal manera, por favor, tomen atención, de tal manera que al final podamos ver a un hombre o a una mujer cuyo corazón refleje el corazón de Dios. Y eso es lo que le da valor a una persona. Tener el corazón conforme al corazón de Dios. Que Dios cuando nos mire pueda verse reflejado, que seamos como un espejo, que cuando Dios nos mire pueda decir, se parece a mí, en sus formas, en su conducta, en sus palabras, en sus reacciones, en sus sentimientos, en sus motivaciones. Ahora, ¿eso es de la noche a la mañana? No, amado hermano, ya hemos dicho siempre, este es un proceso, pero se espera que cada día o cada cierto tiempo, cuando Dios nos mire, podamos ser cada vez mejor y parecernos más al Señor. Y eso se logra siendo obediente. ¿Qué necesitamos? O sea, la cirugía plástica para parecernos a Dios se llama. Ok, sigamos viendo. Pero para entender de qué vamos a hablar, pensemos esto. Dios desechó a Saúl como rey y Dios le ordena a Samuel que vaya a ungir un rey que él había elegido, que era David en términos finales. Entonces Samuel, en obediencia, se va, lleva su recipiente con aceite de la unción y se va a la casa de Isaí, el papá de David, y ahí está. Y le dice, mire, he venido acá con una tarea, por favor, trae a tus hijos. Isaí tenía 8 hijos. Hizo formar en fila 7, disculpen. Y siempre el mayor aparece ahí, que se llamaba Eliab. Eliab era el galán de telenovela.
Así como en las películas indias, no sé, hay un personaje que algunas chicas en el mundo se vuelven locas. No sé qué cosa ven de bueno. Los peruanos somos simpáticos. ¿Cuántos hombres decimos amén, por lo menos? Dos nomás. Dice que era alto, buen parecer y fornido. O sea, llenaba la cabeza, los ojos, llenaba. Y Samuel lo vio y dijo, ¡hala que este es! Porque de acuerdo al criterio humano, este hombre, Eliab, llenaba los parámetros. ¿Cómo debe ser un rey? Tiene que ser bien presentable, tiene que ser alto, tiene que ser simpático, tiene que ser bien carismático, etc. Samuel tenía en su mente el criterio de cómo debía ser el rey. Algunas veces, amados hermanos, nosotros tenemos algunos criterios, no de otros, sino de nosotros mismos. Y pensamos, para servir al Señor, primero tengo que esto, aquello y lo otro. Y nos miramos al espejo de la realidad y dicen, no, todavía no calzo. Todavía no llego a la talla. Todavía no estoy a la par para poder servir. Porque tratamos de medirnos conforme a ciertos parámetros que nacen de nuestra humanidad, de nuestros pensamientos y criterios. Ahora, la Biblia dice que Samuel dijo, delante del ungido estoy. O sea, él ya lo vio rey. Samuel lo vio ya, ese rey. Hace años atrás, ¿cuántos años? El 86. El Señor nos trajo de la hermosa, incomparable ciudad de Trujillo, capital de la primavera, sucursal del cielo. Nos trajo aquí a Lima y sin saber exactamente dónde íbamos a desarrollar nuestro ministerio. Una iglesia en Lima, en San Juan de Miraflores, necesitaba un pastor y comenzaron a orar por un pastor. Y ellos oraban por un pastor que no sea de Lima, o sea, que sea provinciano, que sea casado y que tenga hijos. O sea, bien específico fue esa oración. Y estaban orando así. Y una hermana tuvo un sueño. La hermana Fredeslinda, que todavía está viva, la hermana, una hermana anciana ya, tuvo un sueño que nos vio entrando en el templo a mi esposa y a mí, mis hijos no, a mi esposa y a su servidor. Entonces cuando yo llegué la primera vez, fui solo y prediqué y todo lo demás y me invitaron para hacer una segunda vez. Venga usted, venga con su esposa, por favor, porque no creían que era soltero, no creían que era casado, disculpe. Seguramente no, tenían que asegurarse. Yo fui con Mari y cuando entramos en el templo, la hermana Fredelinda, como que estaba sentada en bancas, voltea. Yo recuerdo que la hermana viene corriendo, me abraza y abraza a mi hermana. Ustedes van a servir, pastores, Dios me lo ha mostrado. Yo miraba a la hermana y esta hermana que tiene, ¿no? Entonces, no me conocía a nadie aquí en Lima. Es toda una historia, amado hermano, cómo llegué yo a pastorear esa iglesia. ¿Por qué? La gran pregunta, ¿por qué? O sea, no era porque su servidor es simpático, bonito. Era diseño divino. Era Dios guiando nuestras vidas. Porque cuando comencé el ministerio a los meses, Dios mostró mi corazón cuál era la motivación con la cual debía servir, que era exclusivamente por gratitud, que no debía guardar en mi corazón ninguna motivación extraña y que tenía que batallar con todas ellas, porque la única razón por la cual tenemos que servir a Dios es por gratitud. No hay otra razón.
No hay otra razón para servir a Dios, no hay otra razón para cantar a Dios, no hay otra razón para evangelizar, no hay otra razón para hacer lo que hagamos para el Señor, sino la gratitud. Entonces, Dios, en cierta medida, fui elegido como pastor, no por la apariencia, sino porque Dios así lo diseñó. Samuel se equivocó porque miraba la apariencia. Y Dios le dijo, pues, no mire la apariencia, porque yo no miro eso, yo miro el corazón. La pregunta, amado hermano, que tenemos que hacernos, ¿qué mirará Dios en nuestro corazón? ¿Qué verá Dios en nuestro corazón? Hoy día todos ustedes están simpáticos, bien lindos se ven todo. Amén. Si no, mira, aquí está su costadito, bien presentable, bien arregladito, bien peinadito. Algunos han echado perfumito y todo eso. Porque esto es lo que vemos, y hasta allí podemos ver. Pero Dios ve el corazón, y a Dios le interesa sobremanera y por encima de todo el corazón. Pues la gran pregunta, ¿qué vio Dios en David? ¿Qué vio Dios en David? No vio su pasado, no. Miren, cuando él, eso lo veremos luego, en su pasado, pues como hemos dicho, no era una cosa muy sobresaliente, no tenía experiencia, no tenía, posiblemente ni siquiera había podido lograr estudiar, tenía lo básico. Dios vio su futuro. En el segundo libro de Samuel 23:1, en las últimas palabras, en su testamento, diríamos así, David dice lo siguiente. Estas son las últimas palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, de aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Jacob, el dulce cantor de Israel. Miren, Dios levantó a David para ser rey y para ser el dulce cantor de Israel. Y es por eso que los salmos, muchos de los salmos, nacieron del corazón de un muchacho. ¿Cuántos sabemos el Salmo 23? ¿Cómo es? ¿Cómo comienza? Jehová es, nada me faltará. Y David escribe ese salmo como pastor y nos lo dejó para nosotros. Y amado hermano, es una realidad. A ti nada te falta de lo que realmente necesitas. Te faltan muchas cosas que deseas, pero no te falta nada de lo que realmente necesitas. Y dice la Biblia, amado hermano, que algunas veces necesitamos el fuego de la prueba para que nuestra fe sea purificada. Entonces, si algunos de los que estamos acá la estamos pasando un poquito así con el cuello ajustado, con problemas allá, problemas acá, es lo que necesitas en este momento. Eso nos gusta, ¿no? No, Señor, como usted recuerda a las mamás y a los papás, recuerdan que algunas veces sus hijos necesitan un cariño especial. ¿Recuerda usted? Un cariño especial. Y no es que uno no ame al hijo, es que necesitan ese cariño. Entonces, algunas veces, amados hermanos, nosotros necesitamos el cariño de Dios, el cariño especial, diríamos, porque hay algunas cosas, así como los niños o los hijos lo hacen si tienen una chancleta mágica detrás, y lo hacen porque si no, igual que casi todos, ¿no? Cuando éramos pequeños también así hacíamos las cosas porque la amenaza de la furia estaba detrás. Algunas veces, amados hermanos, Dios tiene que actuar de una manera para que aprendamos a ser obedientes. Entonces Dios vio a David en esa gran
en ese gran futuro, el rey de Israel, que levantó a Israel de ser una nación dispersa, una nación con muchos tribus o clanes, cada uno viviendo separado de los demás, logró unir a todo Israel en una gran nación, logró grandes victorias, cometió errores, veremos luego, y preparó el terreno para que su hijo pudiera construir el templo. O sea, David no solo Dios vio como el dulce cantor de Israel, sino como el hombre que hizo preparativos para el futuro. Entonces, uno dice, pero, pastor, 17 años, muchachito, ¿qué cosa va a hacer? ¿Cuántos errores va a cometer? Es cierto, hermanos, es cierto. Pero, ¿qué hace Dios? Dios tiene una pauta. Dios capacita a aquel a quien llama para hacer su voluntad. Dios capacita, Dios se entrena, Dios nos va enseñando de muchas maneras a que podamos hacer aquello que Dios quiere que hagamos. O sea, Dios no es improvisado, amado hermano. Dios no hace las cosas a como salgan. Sus planes y proyectos son perfectos. Y cuando Dios toma, en este caso, a un muchacho, lo va adiestrando poco a poco a poco. Yo nací en Lima por accidente, en la maternidad de Lima, y pasé casi 11 años aquí en Lima con mi mamita y una hermana, pasándolas de todo. Muy difícil la infancia, de necesidad, de pobreza y un montón de cosas más. Y por esas cosas que Dios diseña, amado hermano, yo aquí en Lima sufría mucho de las amígdalas. Me enfermaba en invierno, ya casi oliendo a cajón. Malísimo me ponía en tiempos del invierno limeño. Entonces mi mami, donde trabajaba, había un médico en el primer piso, y un día me lleva y dice, su hijo está malísimo, hay que sacarle las amígdalas. Y mi mamá tenía miedo. Dije, ¿y si se muere mi mamá? ¿Qué cosa pensaría mi mamita? Entonces, si no, usted tiene que cambiar de clima. Tiene que llevar a su hijo a otro sitio. ¿Cuál? Trujillo. Buen consejo médico. Y mi mamá tenía familia en Trujillo. Y decidió llevarme a Trujillo. Allí, hermano, en meses me sané. En pleno invierno comía chupetes y no me pasaba nada. Aquí miraba el chupete y me enfermaba. Llegué a Trujillo a los 11 años, en el mes de febrero más o menos. Me matricularon en el colegio, primero de secundaria, y fuimos a vivir en una calle que se llama hasta el día de hoy Girón Suárez. Y a media cuadra quedaba la iglesia del Buen Sembrador, y Dios allí me encontró. Dios usa maneras para ponernos en el lugar correcto. Comencé a asistir, como usted comenzó a asistir a los cultos, y tenía un pastor que ya debe haber fallecido, por cierto, ya era mayor en aquellos años, se llamaba Francisco Meléndez. No era mi familia, pero él, vaya a saber Dios que él era Meléndez de Chepén, una rama media torcida por ahí. Sí, porque los Meléndez son de San Martín, de esas zonas, de esa parte de Ceja y Selva, etc. Pero este pastor era un maestro. Y él los días jueves sacaba una pizarra y comenzaba lo que ustedes ven que hago acá con esta presentación, él lo hacía en la pizarra, escribía. Yo el primer culto que asistí, segundo culto que asistí, creo que al tercer culto llevé mi cuaderno.
Era el único, eran como cerca de 150 personas, el único, y era chaparro así, tenía un parche en la cabeza porque me había roto la cabeza horrible, con mi cuaderno apuntando lo que el pastor no entendía casi nada, pero apuntaba. Apuntaba y escribía. Y un día mi pastor me dice, hermano, y él hablaba de una manera bien pausadita, hermano Luis, este sábado usted va a compartir la palabra. 13 años. Pero, bueno, aquellos años era diferente. Yo no me atrevería a hacer eso con nadie acá, salvo que Dios me lo diga. Pero Dios movió a mi pastor a pararme frente a los muchachos. Yo todavía era chaparro, todos los muchachos eran jóvenes. Es como un adolescente enviando a grandes. Yo imagino cuando llegue al cielo voy a preguntarles a estos muchachos qué pensaron de mí cuando me vieron, porque seguramente no pensaron nada bueno. Yo estaba enseñando, predicando, hablando, chamullando, no sé qué estaba haciendo. Estaba ahí parado al frente y de repente a usted le pasa, ¿no? Que siente que alguien le está mirando. ¿No? Que está usted como que alguien le está mirando fijamente. Yo estaba hablando y de repente sentía que me estaba mirando por mi lado derecho. Yo volteo y veo a mi pastor parado ahí en una puerta, llorando. Entonces, amado hermano, yo me crucé, no sé cómo terminé el mensaje, porque ni siquiera me acuerdo qué cosa prediqué. Y el pastor vino y se acercó y me dijo, hermano Luis, así con esa pausadita, Dios le ha dado un ministerio, cuídelo. Y me mandó a enseñar a niños. Luego me mandó a enseñar a adolescentes. El siguiente pastor me mandó a enseñar a jóvenes. Y ahí había crecido un poquito. Y ese nuevo pastor, el segundo pastor que tuve, dice, muy bien hermano Luis, usted va a enseñar a los adultos. Yo voy a dejar de enseñar, usted tome la clase de los adultos. En una iglesia donde un culto como este se llama escuela dominical, el pastor tenía que enseñar y el pastor me delegó. Y el pastor bien feliz, ¿no? Él se ganaba y yo trabajaba. Es una broma. Esa es una broma, ¿no es cierto? ¿A qué voy, amado hermano? Voy al hecho de que Dios nos va entrenando, nos va capacitando en ese proceso. Y lo que ocurre, amado hermano, es que no entendemos que experiencias en nuestras vidas son parte de ese entrenamiento divino para llevarnos al lugar donde Dios quiere que estemos. Y a veces renegamos, nos quejamos, nos lamentamos de situaciones del momento, pero son parte de ese proceso. Con mi esposa, por la juventud que tenemos que ponernos vacunas contra no sé qué cosa. No, se me ponen 3 vacunas al año y de no sé cuántas me ponen a la vez. Yo odio las ampolletas, las vacunas. Veo una inyección, parece que veo al diablo. Pero allí voy, amado hermano, bien hombre, ¿no? Pero por dentro después. Pero esa es parte de el futuro. No me gusta en ese momento, pero es para el bien de mañana. Pues a veces Dios nos pone en una situación, nos pone en una posición que de repente no nos agrada, pero ahí está Dios actuando. Veamos eso en la experiencia de David. ¿Qué pasó? Se apagó. Ahí está. Cuando leemos la vida de David, él, cuando era pastor, 17 años, se enfrentó a leones grandes. Miren, la Biblia cuando habla que él agarraba al león y así y uno piensa que un león pequeño, en la Biblia se usa, en el Antiguo Testamento se usan 6 palabras diferentes para
referirse al león. Y la palabra que usa él cuando se da su testimonio respecto a qué tipo de león hablaba, usa el león furioso, el león violento. Bueno, un muchacho de 17 años, por lo que describe, que veremos luego, no era tan alto ni tan fornido. ¿Cómo es que podía agarrar a un león? Y si no, venía un oso, que era un animal un poco más grande y que podía pararse sobre sus dos patas y atacar. David los venció. Entonces, esas batallas injustas, porque un muchacho de 17 años que se enfrenta a un león, que se enfrenta a un oso, ¿dónde están los hermanos? ¿Dónde está Eliab, el más grande, el más alto, el más fuerte, el soldado, porque era soldado? ¿Dónde está? Pero esas soledades, esos supuestos abandonos, esos supuestos abusos fueron preparando el corazón de David para cuando se enfrentara al gigante Goliat o a las diferentes batallas que tuvo que enfrentarse durante toda su vida. Entonces, David fue entrenado por Dios. Y usted, querido hermano, está siendo entrenado por Dios. Usted no vea el león que se le enfrenta a usted en dificultades, en problemas, en enfermedad, en lo que fuera. No vea usted a un adversario, vea a un entrenador donde la gracia y la gloria de Dios los va a sostener. Vea usted las dificultades como parte de su entrenamiento. No sé cuántos de ustedes han visto cómo entrenan los fisiculturistas. ¿No? Que sacan unos músculos. El otro día estaba viendo a este personaje que hace Rocky, ¿cómo se llama? Stallone, ¿no? Ya está jovencito todavía. Uno lo ve ahora en su apariencia física. Lo operaron del corazón, estaba haciendo una película, lo operaron del corazón, casi se muere el hombre. Salió del quirófano, estuvo en recuperación. ¿Y a dónde fue nuevamente? Al gimnasio, seguir entrenando. Uno dirá, pero ya pues tira la toalla. Así es con usted y conmigo. En un constante entrenamiento, con situaciones, con dificultades, con tantas cosas que nos pasan. Son parte del entrenamiento que nosotros tenemos que pasar. Por eso, hermano, cada circunstancia de tu vida, lo bueno, lo malo, lo feo que pueda haberte pasado, es entrenamiento. No voy a preguntar cuándo están pasando problemas, porque de repente algunos están tan bien que no tienen problemas, ¿no? Pero no veas el problema como un limitante en tu vida. No veas la dificultad como un obstáculo en tu vida. Velo como parte del entrenamiento divino para mañana. Duele, sí. Pero eso hace fuerte. Eso nos hace fuertes. David dijo, yo pude vencer al león. Dios me entrenó matando leones. Pude vencer al oso. Dios me entrenó para matar osos. ¿Y a quién se estaba enfrentando? A Goliat. Estaba enfrentándose a un gigante de casi 3 metros de altura. Y David dijo, si Dios me hizo vencer al león, si Dios me hizo vencer al oso, este es papayita. Amados hermanos, entonces, ¿qué implica esto? Que usted, que está siendo probado hoy día en la forma que fuera usted probado, lo está preparando para que cuando mañana tenga un enemigo más alto, usted salga vencedor. En el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, Dios nos usa, nos ha encontrado, porque Dios sabe que hoy día podemos lograr victorias y mañana podemos lograr victorias y podremos ser, quizás no como David dulce cantor, porque algunos cantamos horrible, pero sí podemos ser hijos e hijas que agradamos el corazón del Padre, que es mucho mejor que tener buena voz. Amén.
Entonces, esto vemos en la vida de David. Y eso es lo que tenemos que ver en nuestras vidas. ¿Cuál es el secreto? No sé, no me gusta usar la palabra secreto porque pareciera como algo mágico o algo que solamente algunos lo encuentran. Por eso ponemos la clave. O el principio fundamental en la vida de David. Confiar plena y totalmente en Dios. David dijo: el Señor me ha librado de las garras del león y del oso. David tuvo que pelear con el león. David tuvo que pelear con el oso. Pero ¿quién le dio la victoria según él? ¿Quién le dio la victoria, amados hermanos? Dios. No sé si está claro. No es que David, ¡ay, Señor, un león, pelea con él! No. David se agarró al problema y lo agarró de la cabeza. Pero cuando lo agarró no era David abriendo la boca de las fauces del león, era Dios usando la mano de David. O sea, no fue David en términos finales, fue Dios a través de David. Amados hermanos, ese es el principio fundamental en la vida de un creyente. Entender que nuestra vida no la vivimos en base de nuestras habilidades, en base de la posición que logramos, en base del dinero que tenemos. La vida cristiana se vive en base de la gracia y el poder y autoridad que Dios da a cada hijo. Usted, amado hermano, tiene que meterse en su cabecita y en su corazón un principio espiritual, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo futuro. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque la clave, amado hermano, para una vida que agrade a Dios es confiar. Y cuando tú no entiendas lo que te pasa, sigamos confiando. Cuando pareciera que no tienes respuestas, sigue confiando. O como dijo Job, estamos estudiando los días miércoles, aunque él me matare, con todo yo confío en él. Entonces ese es el principio fundamental en la vida de David. Y uno se pregunta, ¿y qué de los fracasos de David? Siempre hay un aguafiesta, ¿no? David falló, David pecó. Sí, David pecó feo. Cometió pecados complicados. Nada sencillos, amado hermano. Pero Dios no pasa por alto los pecados. Todos son juzgados en su momento y a su manera. Se menciona por lo menos 2 graves pecados que David cometió, aparte de muchos otros seguramente. Pero esos 2 graves pecados, Dios tomó su tiempo y tomó su manera para juzgar el pecado. Entonces, amado hermano, en el caso de David, cometió pecados. ¿Y Dios qué hace? David pecó tan feo, y ¿cómo que Dios? Algo muy interesante. El interés de Dios era cuál sería la respuesta divina. ¿Cuál sería la respuesta de David a la disciplina divina? Ese es el punto. Podemos fallar, amado hermano, y vamos a fallar. Y ya hemos fallado algunos. Y de repente algunos habremos fallado de una manera muy fea. Y como Dios, como buen padre, al que ama, disciplina y corrige a todo aquel que toma por hijo. Eso dice la palabra. Entonces el interés de Dios no es ni siquiera por qué pecamos, ni cuántas veces pecamos. El interés de Dios, cuál va a ser nuestra reacción a la disciplina que Dios pone sobre nuestras vidas. Y David nos enseña en el Salmo 51, contra ti he pecado. David, cuando fue confrontado con su pecado,
lo que automáticamente hizo fue reconocer pecado, pedir perdón y recibir la gracia de Dios y la restauración. En diferencia de Saúl, que fue confrontado y no es pecado. No, Samuel, no te pases, pues ya, es una cosita, casi nada. Para poner el cuadro de comparación. Vamos a fallar, amados hermanos, sí, vamos a fallar. El punto es, ¿cuál es tu respuesta cuando Dios te llama al arrepentimiento? Terminemos con una historia en esta mañana para orar. Cuando Pedro pecó, negando a Jesús, uno se pone a pensar, ¿no? ¿Qué Pedro? Jesús le dijo 3 veces que le iba a negar, 3 veces. O sea, ni siquiera una. Como Pedro era hombre, tenía que repetir las cosas, ¿no? ¿Cuántos esposos saben eso? Amén. Y son muy respetuosas las damas acá de esas cosas. Dice la Biblia, y hace un pequeño paréntesis, nos describe cómo es el hombre de muchas maneras. Uno dice, pero Pedro recibió más de una vez, le vas a negar, y Pedro dice, no, Señor, yo te voy a negar, te negarán todos, esto me cogió, yo doy mi vida por ti. Y sabemos que Pedro le negó conforme a lo que estaba escrito. Y Pedro se sintió tan mal que pensó que ya no merecía nada de parte del Señor. Y el Señor sale a su encuentro en el mar de Galilea, donde Él lo llamó, porque fue junto al mar de Galilea donde Jesús lo encontró y lo llamó. Y ahí está Pedro y Jesús, o Jesús y Pedro. ¿Qué le preguntó usted a Pedro si usted fuera Jesús? ¿Quién me va a predicar en estos momentitos finales? Te lo dije, Pedro. ¿Qué respuesta me hubiese dicho? A ver. Mejor en silencio, ¿ya? Mejor no digamos nada. Pero ¿qué le preguntó Pedro? Jesús a Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Por qué no le preguntó? ¿Por qué no le dijo, Pedro, has pecado? Me has decepcionado. Me has fallado. Te lo dije, Pedro. Cabezón. Algo así. Pero Jesús le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Por qué tanto interés del Señor de preguntarle así? ¿Cuál era la razón detrás de esas palabras? Al Señor no le interesaba cuántas veces Pedro le negó. No le interesaba por qué le negó. No le interesaba que la cabeza pues vacía de Pedro con todas sus cosas y sus orgullos. El interés de Pedro, de Jesús, era saber si Pedro le seguía amando a pesar de sus errores. Por eso Dios elige a personas imperfectas, como usted, como yo, para ir tratando nuestras vidas y hacernos constantemente esa pregunta. ¿Me amas? Me dice, yo te he fallado. No te pregunto si has fallado, te pregunto si me amas. Señor, es que voy a seguir fallando. No te pregunto lo que vas a hacer, porque Pedro siguió fallando. La Biblia enseña con claridad que Pedro en la carta de los Gálatas falló, pero horrible. Queridos hermanos, David es un ejemplo. Y en esta mañana quisiéramos presentarnos delante del Padre. Amén. ¿Qué tal si se ponen en pie, por favor?
No importa a qué edad el Señor te encontró. En mí, Dios fue bueno, me encontró de niño. Y toda mi vida la he vivido en la iglesia, sirviendo al Señor con fracasos, marca mayor. Pero ahí Dios me sostuvo todo este tiempo de vida. Dios no te usa porque llegues joven o porque llegues adulto. Dios quiere usarte porque tengas un corazón dispuesto. David tenía el corazón dispuesto. David estaba listo: Señor, lo que tú quieras, aquí estoy. Igual usted, querido hermano, dispón tu corazón para servir al Señor. Dispón tu corazón y no te rindas. No te rindas ante las dificultades de la vida cristiana. Hoy hemos visto un video cortito, la iglesia en Corea, perseguidos, asesinados, esclavizados, pero corazones dispuestos a agradar a Dios antes de agradar al hombre, o antes de agradarse a sí mismos. Pero ahí están y siguen. Y hoy día Dios nos da una palabra: si te seguimos amando, porque Dios solo quiere saber eso. Si te sigues amando, y si le sigues amando, vas a escuchar una voz que Pedro escuchó: sígueme. Y tú tendrás que responder: amado Dios y Padre, en esta mañana nos acercamos a ti, a la luz de tu palabra, a la luz de la enseñanza que tú nos has dado. ¿Qué podemos decirte, Padre? Primero, gracias por escogernos y llamarnos. Gracias que pusiste tus ojos en nosotros, no mirando nuestro pasado, no mirando nuestro trasfondo, sino mirando a dónde podíamos llegar y qué es lo que podíamos hacer para ti. Por eso nos llamaste, por eso estamos aquí. Pero Padre, a esta altura de la vida tenemos que hacer un alto y detenernos. Y escuchar tu voz que nos hace una pregunta: si te seguimos amando a pesar de nuestros problemas y líos. Si te seguimos amando a pesar de nuestros fracasos. Tú nos preguntas, Padre, si te seguimos amando, si te amamos, a pesar de la crisis financiera que estemos viviendo, o de la enfermedad que estamos pasando, o de ese problema que dura días y pareciera que no salimos de él. Queremos decirte, Padre, sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amamos. Y tú abres tus labios y nos invitas nuevamente a seguirte. Y aquí estamos, Padre, para seguirte. Ahí donde tú estás, amado hermano, puedas responderle tú al Señor: aquí estoy, Padre, para seguirte. No me voy a rendir, no voy a retroceder, no voy a quebrar mis principios, voy a ser fiel, aunque algunas veces no entienda la situación o circunstancia.
voy a ser fiel. De quienes con sinceridad y con decisión han determinado seguirte a pesar de cualquier circunstancia que estemos pasando o que pasaremos en el futuro. Que no nos moveremos, Padre, del camino que tú has trazado para nosotros, que fiel te seguiremos. Oramos por esta petición de este joven que está sufriendo problemas en sus noches. Tú puedas poner sobre él paz en su corazón y pongas tranquilidad. Oramos por este hermano nuestro allá en Trujillo, para que tú pongas tu mano sobre sus pulmones y puedas sanarlo, quitando toda tumoración que le está afectando. Oramos por esta niña, Padre, 9 años sufriendo una infección constante. Pon tu mano sobre ella, sánala en el nombre de Jesús. Padre, oramos por niños, por este niño de 1 año que ha salido ya de una quimioterapia. Señor Jesús, Hijo de David, diríamos, ten misericordia y extiende tu mano a este niño, libra de muerte. Y Señor, fortalece a la familia, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús.
Oramos por esta niña de 3 meses que está batallando por su vida. Padre, completa la obra sanando su corazón y quita toda infección, y que esta niña crezca en peso y crezca en estatura en el nombre de Jesús. Oramos por este jovencito, este niño también que ha llegado acá a Lima en una situación irreversible físicamente. Los médicos dicen que ya no hay esperanza, pero nos acercamos al Dios de toda esperanza, al Dios de los imposibles, para que tú puedas obrar un milagro en la vida de este niño. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermanos.